las impactantes y fascinantes últimas profecías bíblicas. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido un texto sagrado cargado de sabiduría e interpretaciones que nos guían en nuestro camino espiritual. Pero, ¿qué nos revelan estas profecías sobre el futuro del mundo que conocemos? ¿Estamos cerca del cumplimiento de estas predicciones? Prepárense para adentrarse en un viaje profundo y revelador, mientras examinamos las últimas profecías bíblicas y reflexionamos sobre su significado en nuestros tiempos actuales. Así que no se vayan y manténganse preparados para el despertar espiritual que está por venir. Estas son solo algunas de las profecías presentes en el libro del Apocalipsis. Te invito a leer el mencionado libro de la Biblia para conocer más sobre las profecías del Apocalipsis. Otra de las profecías es Apocalipsis 1:3, revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 20:7-8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La profecía bíblica del vidente despertado se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4-10. Y vino a mi palabra del Señor, diciendo, antes de haberte formado en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Pero me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es una profecía que habla sobre el llamado y la misión del profeta Jeremías, donde Dios le asegura que lo ha escogido y preparado desde antes de su nacimiento para ser un profeta para las naciones. A pesar de la timidez y la sensación de incapacidad de Jeremías, Dios le asegura que estará con él, lo capacitará y lo protegerá en su tarea de transmitir las palabras del Señor. Esta profecía resalta la importancia de obedecer al llamado divino y confiar en que Dios proveerá las habilidades necesarias para cumplir su propósito. Hay una profecía específica mencionada en el libro del Apocalipsis relacionada con el vidente despertado. El libro del Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana y proporciona una visión profética de los eventos que ocurrirán al final de los tiempos. Algunas de las profecías más conocidas relacionadas con el Apocalipsis incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, la bestia de 7 cabezas y el número de la bestia 666. Sin embargo, no existe ninguna profecía específica mencionada en el libro que haga referencia a el vidente. La revelación del templo es una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulos 40-48. En esta profecía, el profeta Ezequiel recibe una visión detallada del templo que será construido en los últimos tiempos. Según la visión de Ezequiel, este futuro templo será más grandioso y glorioso que cualquier templo anterior. Será un lugar de adoración y sacrificios, donde la gloria de Dios habitará. En la visión, Ezequiel recibe medidas precisas y descripciones detalladas del templo, que incluyen el diseño del atrio, los espacios para los sacerdotes y los altares para los sacrificios.
Esta profecía ha sido objeto de diversas interpretaciones y existen diferentes opiniones sobre si se debe entender literalmente o como una representación simbólica de la Iglesia o el reino de Dios. Algunos creen que esta profecía se cumplirá literalmente en el futuro, mientras que otros consideran que puede tener un significado espiritual más general. En cualquier caso, la revelación del templo en la Biblia es una profecía que habla de un futuro templo glorioso y muestra la visión de Ezequiel sobre la manifestación de la gloria de Dios en los últimos tiempos. La profecía bíblica del vidente despertado se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 a 10. Y vino a mi palabra del Señor, diciendo, antes de haberte formado en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Jehová. He aquí no sé hablar, porque soy niño. Pero me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es una profecía que habla sobre el llamado y la misión del profeta Jeremías, donde Dios le asegura que lo ha escogido y preparado desde antes de su nacimiento para ser un profeta para las naciones. A pesar de la timidez y la sensación de incapacidad de Jeremías, Dios le asegura que estará con él, lo capacitará y lo protegerá en su tarea de transmitir las palabras del Señor. Esta profecía resalta la importancia de obedecer al llamado divino y confiar en que Dios proveerá las habilidades necesarias para cumplir su propósito. El despertar del dragón es un término que se utiliza comúnmente para referirse a la llegada del anticristo según las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se describe a un gran dragón rojo que da a luz a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia representa al anticristo, quien se levantará al final de los tiempos para engañar y corromper a la humanidad. El dragón también aparece en otras partes de la Biblia, como en el libro de Daniel, donde se le describe como un poderoso ser que se opone a Dios y a su pueblo. En este contexto, el dragón representa el mal y la destrucción que acecharán en los últimos días. La copia del dragón en las profecías bíblicas del fin se refiere a la manifestación del poder y la influencia del anticristo en el mundo. Se dice que el dragón engañará a muchas personas con sus signos y prodigios y establecerá un gobierno mundial tiránico. Sin embargo, en última instancia, será derrotado y destruido por Jesucristo en su segunda venida. La profecía olvidada de la Biblia es un tema que ha generado debate y especulación a lo largo de los años. Se refiere a ciertas profecías que se encuentran en la Biblia pero que no han recibido mucha atención o reconocimiento por parte de los estudiosos y creyentes. Una de las profecías olvidadas más mencionadas es la que se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 12. En este pasaje, se hace referencia a un tiempo de angustia y tribulación sin precedentes, así como a la resurrección de los muertos y el juicio final. Algunos creen que esta profecía habla sobre el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Otra profecía olvidada que ha despertado interés es la que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53. En este pasaje, se describe a un siervo sufriente que lleva las dolencias y pecados de la humanidad. Muchos cristianos ven esta profecía como una referencia directa a Jesús y su sacrificio en la cruz. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación de estas profecías olvidadas es bastante subjetiva y puede variar de una persona a otra. Algunos las consideran como una guía para entender el futuro, mientras que otros las ven como metáforas o enseñanzas morales. En última instancia, la profecía olvidada de la Biblia es un tema fascinante que continúa generando curiosidad y debate entre creyentes y estudiosos de las Escrituras Sagradas.
Cada persona puede interpretar y encontrar significado en estas profecías de acuerdo a su propia fe y entendimiento de la Biblia. La profecía de los últimos tiempos, también conocida como el fin del tiempo, es un tema recurrente en diversas religiones y culturas a lo largo de la historia. Esta profecía describe un periodo de tiempo en el que se creería que se llevaría a cabo un evento trascendental que marcaría el fin del mundo tal como lo conocemos. En el cristianismo, por ejemplo, se encuentra la profecía del Apocalipsis en el libro de Revelación, que detalla una serie de eventos catastróficos que ocurrirán antes del regreso de Jesucristo y el juicio final. Estos eventos incluyen guerras, desastres naturales, enfermedades y la aparición de falsos profetas. En otras religiones, como el Islam, también se encuentran profecías sobre el fin del tiempo, conocido como el día del juicio final. Según estas creencias, el mundo enfrentará una serie de eventos apocalípticos, como la salida del sol por el oeste, la aparición del anticristo y la batalla final entre el bien y el mal. Es importante tener en cuenta que estas profecías son interpretaciones de textos sagrados y no hay una garantía de que se cumplan literalmente. Además, existen diversas interpretaciones y teorías sobre cuándo y cómo se llevará a cabo el fin del tiempo. Algunos creen que será un evento repentino y abrupto, mientras que otros consideran que será un proceso gradual. En cualquier caso, la profecía de los últimos tiempos ha capturado la imaginación y la atención de muchas personas a lo largo de. Es importante destacar que estas profecías deben ser entendidas e interpretadas en su contexto bíblico y no en un sentido literal. Se considera que el dragón es una representación simbólica del mal y del poder maligno que se opone a Dios. Por lo tanto, no se espera una aparición física literal de un dragón en el fin de los tiempos, sino el surgimiento del anticristo y la influencia corruptora que ejercerá sobre la humanidad. Esta es una profecía que habla sobre el llamado y la misión del profeta Jeremías, donde Dios le asegura que lo ha escogido y preparado desde antes de su nacimiento para ser un profeta para las naciones. A pesar de la timidez y la sensación de incapacidad de Jeremías, Dios le asegura que estará con él, lo capacitará y lo protegerá en su tarea de transmitir las palabras del Señor. Esta profecía resalta la importancia de obedecer al llamado divino y confiar en que Dios proveerá las habilidades necesarias para cumplir su propósito. El despertar del dragón es un término que se utiliza comúnmente para referirse a la llegada del anticristo según las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se describe a un gran dragón rojo que da a luz a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia representa al anticristo, quien se levantará al final de los tiempos para engañar y corromper a la humanidad. El dragón también aparece en otras partes de la Biblia, como en el libro de Daniel, donde se le describe como un poderoso ser que se opone a Dios y a su pueblo. En este contexto, el dragón representa el mal y la destrucción que acecharán en los últimos días. La copia del dragón en las profecías bíblicas del fin se refiere a la manifestación del poder y la influencia del anticristo en el mundo. Se dice que el dragón engañará a muchas personas con sus signos y prodigios y establecerá un gobierno mundial tiránico. Sin embargo, en última instancia, será derrotado y destruido por Jesucristo en su segunda venida. La profecía olvidada de la Biblia es un tema que ha generado debate y especulación a lo largo de los años. Se refiere a ciertas profecías que se encuentran en la Biblia pero que no han recibido mucha atención o reconocimiento por parte de los estudiosos y creyentes. Una de las profecías olvidadas más mencionadas es la que se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 12. En este pasaje, se hace referencia a un tiempo de angustia y tribulación sin precedentes, así como a la resurrección de los muertos y el juicio final. Algunos creen que esta profecía habla sobre el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Otra profecía olvidada que ha despertado interés es la que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53. En este pasaje, se describe a un siervo sufriente que lleva las dolencias y pecados de la humanidad.
Muchos cristianos ven esta profecía como una referencia directa a Jesús y su sacrificio en la cruz. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación de estas profecías olvidadas es bastante subjetiva y puede variar de una persona a otra. Algunos las consideran como una guía para entender el futuro, mientras que otros las ven como metáforas o enseñanzas morales. En última instancia, la profecía olvidada de la Biblia es un tema fascinante que continúa generando curiosidad y debate entre creyentes y estudiosos de las Escrituras Sagradas. Cada persona puede interpretar y encontrar significado en estas profecías de acuerdo a su propia fe y entendimiento de la Biblia. La profecía de los últimos tiempos, también conocida como el fin del tiempo, es un tema recurrente en diversas religiones y culturas a lo largo de la historia. Esta profecía describe un periodo de tiempo en el que se creería que se llevaría a cabo un evento trascendental que marcaría el fin del mundo tal como lo conocemos. En el cristianismo, por ejemplo, se encuentra la profecía del Apocalipsis en el libro de Revelación, que detalla una serie de eventos catastróficos que ocurrirán antes del regreso de Jesucristo y el juicio final. Estos eventos incluyen guerras, desastres naturales, enfermedades y la aparición de falsos profetas. En otras religiones, como el Islam, también se encuentran profecías sobre el fin del tiempo, conocido como el día del juicio final. Según estas creencias, el mundo enfrentará una serie de eventos apocalípticos, como la salida del sol por el oeste, la aparición del anticristo y la batalla final entre el bien y el mal. Es importante tener en cuenta que estas profecías son interpretaciones de textos sagrados y no hay una garantía de que se cumplan literalmente. Además, existen diversas interpretaciones y teorías sobre cuándo y cómo se llevará a cabo el fin del tiempo. Algunos creen que será un evento repentino y abrupto, mientras que otros consideran que será un proceso gradual. En cualquier caso, la profecía de los últimos tiempos ha capturado la imaginación y la atención de muchas personas a lo largo de. Es importante destacar que estas profecías deben ser entendidas e interpretadas en su contexto bíblico y no en un sentido literal. Se considera que el dragón es una representación simbólica del mal y del poder maligno que se opone a Dios. Por lo tanto, no se espera una aparición física literal de un dragón en el fin de los tiempos, sino el surgimiento del anticristo y la influencia corruptora que ejercerá sobre la humanidad. En cualquier caso, la profecía de los últimos tiempos ha capturado la imaginación y la atención de muchas personas a lo largo de los siglos, generando debate y especulación sobre su significado y su eventual cumplimiento. La marca de los elegidos es un concepto presente en varias profecías y religiones que se refiere a una señal o identificación divina dada a un grupo de personas durante los últimos tiempos. El estudio de este tema implica analizar las diferentes profecías que mencionan la marca de los elegidos y tratar de entender su significado y función en el contexto de las profecías de los últimos tiempos. En la tradición cristiana, por ejemplo, la marca de los elegidos se menciona en el libro de Apocalipsis, donde se dice que aquellos que pertenecen a Dios serán marcados en la frente con el sello del Cordero. Esta marca sería una protección divina contra la ira de Dios y sería otorgada a aquellos que han sido fieles y han seguido los mandamientos de Dios. En otras religiones y tradiciones espirituales se encuentran menciones similares a la marca de los elegidos. Por ejemplo, en algunas profecías nativas americanas se menciona que en los últimos tiempos habrá un despertar espiritual en el que aquellos que han sido elegidos por los dioses serán señalados de alguna manera especial. El estudio de la marca de los elegidos implica investigar estas diferentes tradiciones y profecías, compararlas y buscar puntos comunes o diferencias entre ellas. También puede incluir el análisis de textos religiosos, interpretaciones teológicas y testimonios de personas que afirman haber experimentado o presenciado la marca de los elegidos. En resumen, el estudio de la marca de los elegidos en las profecías de los últimos tiempos implica explorar y entender el significado y la importancia de esta marca divina en el contexto de diferentes tradiciones religiosas y profecías.
El enigma del oráculo es un tema que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. El oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, era considerado el lugar de comunicación con los dioses y se creía que podía predecir el futuro. Muchas profecías famosas han surgido a lo largo de los años, y algunas se han relacionado con los últimos tiempos. La profecía más conocida es la del Apocalipsis, que se encuentra en el último libro de la Biblia cristiana. Según esta profecía, los últimos tiempos estarán marcados por la aparición de señales y eventos catastróficos, como guerras, terremotos y desastres naturales. Otra profecía relacionada con los últimos tiempos es la del fin del mundo según el calendario maya. Según esta creencia, el mundo tal como lo conocemos llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. Sin embargo, esta profecía ha sido ampliamente desacreditada por los expertos. Además de estas profecías, existen muchas otras teorías sobre los últimos tiempos, muchas de las cuales se basan en interpretaciones de textos religiosos o en supuestos avistamientos de fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, la mayoría de estos pronósticos no tienen fundamento científico y no han sido respaldados por pruebas sólidas. En resumen, las profecías de los últimos tiempos son un tema de gran interés para muchas personas, pero es importante tener en cuenta que la mayoría de estas predicciones carecen de base científica y deben ser tomadas con precaución. Las profecías de la Biblia son las declaraciones divinas sobre eventos futuros que fueron entregadas a través de los profetas. Estas profecías pueden referirse a diversas situaciones, como la venida del Mesías, el juicio de Dios sobre las naciones, el fin del mundo, entre otros. Las profecías en la Biblia son consideradas como revelaciones de Dios a la humanidad y se creen como una guía para comprender la voluntad divina y prepararse para los eventos futuros. A lo largo de las Escrituras, encontramos muchas profecías que se han cumplido de manera precisa, lo que fortalece la fe de los creyentes en la palabra de Dios. Una de las profecías más conocidas y significativas en la Biblia es la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento se encuentran numerosas promesas y profecías sobre la llegada de un Salvador que redimiría a la humanidad. Estas profecías fueron cumplidas en Jesucristo, quien nació de una virgen, realizó milagros, predicó el reino de Dios y finalmente murió en la cruz por nuestros pecados. Otras profecías importantes en la Biblia incluyen el juicio de Dios sobre las naciones, como la caída de Babilonia, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y otras catástrofes naturales que fueron anunciadas con anticipación. También se encuentran profecías relacionadas con el fin del mundo y el retorno de Jesucristo. Según la Biblia, en el futuro habrá una serie de eventos catastróficos que precederán la segunda venida de Cristo y el juicio final. Daniel 12, 1, 4. Esta profecía habla sobre un tiempo de angustia como nunca antes se había visto, pero también promete que aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de Dios serán librados. Mateo 24, 3-31, Jesús habla sobre los signos de los últimos tiempos, incluyendo guerras, terremotos, falsos profetas y el Evangelio siendo predicado en todo el mundo. También menciona la venida del Hijo del Hombre y la recolección de sus elegidos. Apocalipsis 13, 1-10, se menciona la aparición de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que recibe autoridad del dragón, Satanás, y persigue a los seguidores de Dios. Apocalipsis 19, 11-21, en esta profecía se describe la segunda venida de Jesucristo, montado en un caballo blanco y liderando un ejército celestial para derrotar a los enemigos de Dios. Estas son solo algunas de las numerosas profecías sobre los últimos tiempos y la batalla final que se encuentran en la Biblia. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre lo que sucederá en el futuro y cómo Dios intervendrá para cumplir sus propósitos y juzgar al mundo. Es importante recordar que las profecías bíblicas a menudo tienen un carácter simbólico y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Por lo tanto,
es fundamental estudiar y comprender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia contiene varias profecías que se refieren a los últimos tiempos o al fin del mundo. Estas profecías están escritas en diferentes libros bíblicos, como Daniel, Mateo, Apocalipsis, entre otros. Algunas de las profecías más conocidas incluyen guerras y conflictos. La Biblia predice que habrá guerras y rumores de guerras en los últimos tiempos, Mateo 24:6. Falsos profetas. Según la Biblia, habrá un aumento de falsos profetas y falsos maestros que engañarán a muchas personas, Mateo 24:11. Apostasía. Se espera que en los últimos tiempos haya un gran aumento de la apostasía, es decir, que muchas personas abandonarán la fe cristiana, 2 Tesalonicenses 2:3. Persecución de los cristianos. La Biblia predice que los cristianos serán perseguidos por su fe en los últimos tiempos, Mateo 24:9. Aumento de la maldad. Según la Biblia, habrá un aumento de la maldad y la iniquidad en los últimos tiempos, Mateo 24:12. Regreso de Jesús. La Biblia también profetiza que Jesús regresará a la tierra al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, Mateo 24:30. Estas son solo algunas de las profecías de la Biblia relacionadas con los últimos tiempos. La interpretación y aplicación de estas profecías pueden variar entre diferentes creencias y tradiciones religiosas. Es importante recordar que la profecía bíblica se debe estudiar con cuidado y discernimiento, y que no debemos dejarnos llevar por interpretaciones extremas o sensacionalistas. La idea de la herencia del apóstol en las profecías de la Biblia se refiere a la continuidad de la obra y el mensaje de los apóstoles a lo largo de la historia, después de su muerte. Según las creencias cristianas, los apóstoles fueron elegidos personalmente por Jesús para llevar su mensaje al mundo y establecer la iglesia primitiva. A través de sus enseñanzas y acciones, transmitieron la palabra de Dios y establecieron las bases del cristianismo. Las profecías bíblicas se refieren a eventos futuros que fueron revelados a los profetas o a los apóstoles y que cumplen un propósito específico. Estas profecías a menudo contienen mensajes de advertencia, promesas de bendiciones o revelaciones sobre el plan de Dios para la humanidad. En relación con la herencia del apóstol, se puede encontrar una profecía en el libro de Joel en el Antiguo Testamento, que se refiere a la promesa del Espíritu Santo siendo derramado sobre toda carne, mencionada por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y les concedió poderes milagrosos para continuar la obra de Jesús. Además, en las cartas de Pablo a diferentes comunidades cristianas, se mencionan profecías y enseñanzas que abarcan desde la venida de Jesús hasta la consumación final del reino de Dios. Estas enseñanzas son consideradas parte de la herencia apostólica y siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy en día. En resumen, la herencia del apóstol en las profecías de la Biblia se refiere a la continuidad de la obra y el mensaje de los apóstoles a través de las generaciones, y como estas profecías apuntan hacia la obra de Jesús y el cumplimiento de su plan redentor para la humanidad. La puerta de los susurros en las profecías bíblicas. Sin embargo, la Biblia contiene numerosas profecías y conceptos relacionados con puertas y mensajes divinos. En el libro de Zacarías, capítulos 12 al 14, se menciona una puerta del llanto que se abrirá en Jerusalén durante el tiempo del juicio y la redención de Israel. Esta puerta simboliza el arrepentimiento y el lamento por los pecados, así como la esperanza de la salvación y la restauración. En varias ocasiones, Jesús habla de sí mismo como la puerta que conduce a la salvación. En Juan 10:9, dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos». Aquí, Jesús se presenta como la única forma de acceder a la vida eterna y experimentar la plenitud espiritual. Además, en el libro de Apocalipsis, se mencionan puertas celestiales y la apertura de sellos que revelan eventos proféticos.
Estos pasajes simbolizan la revelación divina y el acceso a los misterios y planes de Dios. En resumen, aunque no hay ninguna referencia directa a la puerta de los susurros en las profecías bíblicas, la Biblia contiene varios conceptos relacionados con puertas y mensajes divinos que pueden ser interpretados de diversas maneras. Cada persona puede tener su propia interpretación o comprensión en relación con estos temas. La expresión la sangre del vidente no es una referencia común o conocida en las Biblias. No existe un término o concepto específico que involucre esa expresión en particular. La sangre, en general, se menciona en la Biblia en varios contextos y símbolos, tales como en los rituales de sacrificio del Antiguo Testamento, en la importancia de la sangre de Jesucristo para la redención y en el simbolismo de la comunión cristiana donde se representa la sangre de Cristo bajo la forma del vino. La profecía del despertar del pueblo es una creencia que ha surgido en diferentes culturas y momentos históricos, pero tiene un significado común. Se refiere a un acontecimiento trascendental en el que la humanidad alcanzará una mayor conciencia y despertará hacia una nueva era de paz, amor y armonía. Según esta profecía, este despertar se producirá cuando la mayoría de las personas estén dispuestas a abandonar las antiguas estructuras de poder y dominio y abracen la igualdad, el respeto y la cooperación. Esta transformación espiritual será impulsada por una serie de eventos catastróficos o crisis que sacudirán al mundo y harán que las personas se cuestionen sus creencias y prioridades. Se cree que durante este despertar, las personas se conectarán a un nivel más profundo con la naturaleza y reconocerán la interconexión de todos los seres vivos. Habrá una mayor valoración de la diversidad y una mayor tolerancia hacia aquellos que son diferentes. Además, se creerá en el poder de la paz y el amor para resolver conflictos y se promoverá la cooperación global en lugar de la competencia. Esta profecía también predice que durante el despertar, habrá individuos llamados líderes del pueblo que guiarán y inspirarán a los demás con su sabiduría y compasión. Estos líderes surgirán en diferentes partes del mundo y trabajarán juntos para sanar y transformar la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las profecías son interpretaciones subjetivas de eventos futuros y no se puede garantizar su cumplimiento. Además, el despertar de la humanidad depende de la voluntad y la acción de cada individuo y no puede depender únicamente de un evento externo o líderes carismáticos. Al final, el despertar del pueblo es una visión esperanzadora de un futuro mejor, pero está en nuestras manos hacerlo realidad. La profecía de tierra prometida es una creencia religiosa que se encuentra principalmente en el judaísmo y el cristianismo. Se basa en la idea de que Dios prometió a los antiguos israelitas una tierra que fluye leche y miel, donde vivirían en paz y prosperidad. En el judaísmo, esta profecía se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, específicamente en el libro de Génesis, cuando Dios promete a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como herencia perpetua. Esta promesa se repite a lo largo de la historia bíblica y se entiende como una promesa divina de protección y bendición a la nación de Israel. En el cristianismo, la profecía de la tierra prometida se interpreta de manera simbólica. Se considera que la tierra prometida representa el reino de Dios, un lugar de paz y plenitud espiritual al que los fieles pueden aspirar. Jesús, en el Nuevo Testamento, habla de un nuevo reino que vendrá y donde sus seguidores encontrarán descanso y salvación. A lo largo de la historia, los judíos han luchado por mantener y reclamar la tierra prometida, lo que ha llevado a conflictos y tensiones en la región de Oriente Medio. En la actualidad, el Estado de Israel se considera la encarnación moderna de la tierra prometida según la perspectiva judía. En resumen, la profecía de la tierra prometida es un concepto religioso que promete un lugar de bendición y protección divina a los creyentes. Su interpretación varía según la tradición religiosa, pero simboliza un estado de paz y abundancia espiritual. La profecía del juicio final es un tema que ha sido explorado en muchas religiones y culturas a lo largo de la historia. Es la creencia de que en algún momento en el futuro,
habrá un evento cataclísmico que marcará el fin del mundo tal como lo conocemos. En el cristianismo, la profecía del juicio final está vinculada a la segunda venida de Jesús. Según la Biblia, en este evento, Jesús regresará a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Los justos serán llevados al cielo, mientras que los malvados serán condenados al infierno. Este evento marca el fin del tiempo y el comienzo de la eternidad. En otras religiones y culturas, también existen profecías similares sobre el fin del mundo. Por ejemplo, en el Islam, se habla de un evento llamado Qiyamah, que es el día del juicio final. En la mitología nórdica, se cree que habrá una batalla final llamada Ragnarok, donde los dioses y los gigantes lucharán hasta la muerte y el mundo será destruido. Es importante destacar que estas profecías del juicio final son interpretaciones religiosas y pueden variar según la creencia y la tradición. Algunas personas toman estas profecías literalmente, mientras que otras las consideran metáforas o alegorías para describir la importancia de vivir una vida piadosa y justa. En cualquier caso, la profecía del juicio final es un tema fascinante que ha cautivado la imaginación de personas de todas las épocas y culturas y sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad. La profecía bíblica es un tema fascinante que ha capturado la atención de personas de todo el mundo a lo largo de los siglos. Se refiere a las predicciones y revelaciones que se encuentran en las Escrituras Sagradas, especialmente en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Estas profecías abarcan una amplia gama de temas, desde el futuro de las naciones y eventos históricos específicos, hasta la venida del Mesías y el final de los tiempos. Muchas de estas profecías bíblicas han sido interpretadas de diferentes maneras a lo largo de la historia y hay una gran cantidad de opiniones y teorías sobre su significado y cumplimiento. Algunas personas creen que estas profecías son una forma de revelación divina y que reflejan el plan y los propósitos de Dios para la humanidad. Algunas de las profecías bíblicas más conocidas y discutidas incluyen la profecía del nacimiento virginal de Jesús en Isaías 7:14, la predicción del sufrimiento y muerte de Jesús en Isaías 53, la profecía de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24 y la descripción del fin de los tiempos en el libro de Apocalipsis. La interpretación y el estudio de estas profecías bíblicas han sido objeto de debate y discusión entre eruditos religiosos y creyentes durante siglos. Algunos afirman que estas profecías ya se han cumplido en su totalidad, mientras que otros creen que algunas aún están por cumplirse en el futuro. En última instancia, la interpretación de las profecías bíblicas es una cuestión de fe y creencias personales. Cada individuo puede tener su propia comprensión y aplicación de estas profecías en su vida y en su relación con Dios. Lo importante es buscar la sabiduría y la guía del Espíritu Santo al estudiar y reflexionar sobre estas profecías, para crecer en la fe y en el conocimiento de Dios y su plan para la humanidad. Las profecías bíblicas hablan acerca de un tiempo futuro en el cual la esperanza será restaurada y renovada. Estas profecías se refieren a la llegada de un Mesías que traerá salvación y redención al mundo. Una de las profecías más conocidas sobre el renacer de la esperanza se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 9:6 se pronostica que un niño nacerá y se le darán títulos como Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esta profecía se considera una referencia al nacimiento de Jesús, quien es considerado el Mesías en la tradición cristiana. Otra profecía relevante se encuentra en el libro de Miqueas. En Miqueas 5:12 anuncia que de Belén, una pequeña ciudad, surgirá un líder que gobernará a Israel y traerá paz a la tierra. Esto también se interpreta como una referencia al nacimiento de Jesús. Estas profecías y otras similares dan esperanza a los creyentes de que a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos en el mundo, hay un plan divino para la redención y la restauración. También nos recuerdan que la esperanza no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la promesa de un Dios bueno y amoroso.
El renacer de la esperanza en las profecías bíblicas nos anima a confiar en Dios y a mantener la fe en medio de los tiempos difíciles. Nos recuerda que hay un propósito mayor y que, al final, la esperanza prevalecerá.